92.7. ADN te acompaña. Ya lo saben, nuestra pregunta de esta noche es el cambio, o mejor dicho, las modificaciones que ha hecho el CERVEL en cuanto a los domicilios electorales de cara al 4 de septiembre, al plebiscito de salida, en el cual las chilenas y los chilenos estamos obligados a votar. El voto es completamente obligatorio y para poder acercar de alguna otra manera los locales de votación se hizo una georreferenciación de nuestros domicilios con el local de votación más cercano, con el fin de acercar obviamente el local donde van a sufragar los millones de chilenos y chilenas que están dispuestos obviamente a votar en el próximo 4 de septiembre. Bueno, hoy se dieron a conocer los datos de local y de mesa de votación para los casi 15 millones de chilenos y chilenas que vamos a participar del próximo plebiscito, y muchos debimos cambiar nuestro domicilio electoral tras la promulgación de esta norma que georreferencia, como les decía, nuestros domicilios con el local de votación más cercano. Hay muchas dudas con respecto, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no alcanzo a ir a votar o simplemente no voy a votar? ¿Cuáles son las multas a las que uno se arriesga? ¿Cuáles son las sanciones al que el votante se arriesga en este sentido? Bueno, tenemos muchas dudas con respecto a este tema y queremos conversarlos a esta hora de la noche con Williams Valenzuela. Él es académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas. Williams, ¿cómo estás? Bienvenido a ADN Te Acompaña. Muy buenas tardes, un gusto aquí saludarte y saludar a todos los auditores y disponible para solucionar todas estas dudas que tú planteabas respecto de este gran cambio de los locales y mesas de votación. Bueno, nosotros lo habíamos indicado en el comienzo de esta conversación, Williams, se hizo un cambio de alguna otra manera para facilitar el proceso de votación de cara al 4 de septiembre y especialmente con el tema de acercar los locales de votación a cada uno de los votantes que van a disponer de su voto el próximo 4 de septiembre. Sin embargo, hay personas que todavía, como podríamos decir, no pueden creer o no quieren aceptar de alguna otra manera que el voto sea obligatorio. Entonces, partamos derechamente con la primera pregunta. ¿A qué se ve expuesto el votante que no va a sufragar el próximo 4 de septiembre? A ver, conforme a las reglas constitucionales que se dispusieron para este plebiscito de salida, las personas que no concurran a sufragar y que tengan su domicilio electoral en el territorio nacional se ven expuestos a multas de hasta 3 UTM, 160.000, 167.000 pesos aproximadamente. Recordemos que en Chile hace ya bastantes años el voto es voluntario, pero hoy día, dada la importancia, yo creo que esta es la elección más importante de los últimos 30 años, es que se nos llama a todos, como tú decías, más de cerca de 15 millones de chilenos que estamos convocados a decidir si aprobamos o rechazamos la propuesta de nueva constitución. Así que el voto es obligatorio el próximo 4 de septiembre y hay multas, como decíamos, obviamente, que los van a disponer los juzgados de policía local y el máximo de esa multa es de 3 UTM, como decíamos, 160.000 pesos aproximadamente, es lo que se ven expuestos los ciudadanos que no concurran a votar si no tienen una causal de justificación. Hemos también sabido, a través de la misma base de datos del CERVEL, que se ha tratado de mantener a la mayoría de los vocales de mesa que estuvieron presentes en las últimas elecciones, en este caso de segunda vuelta. Sin embargo, otros dejaron de ser vocales de mesa para darle prioridad a otras personas. Las personas que recién se enteran de que son vocales de mesa, bueno, ¿cuáles son las obligaciones que debe cumplir? Bueno, primero la asistencia, de todas maneras, pero ¿qué otras obligaciones deben cumplir los vocales de mesa que están recién iniciándose en esa etapa que van a cumplir por primera vez muchos de ellos el próximo 4 de septiembre? A ver, lo más relevante es que cuando uno es designado vocal de mesa por primera vez, lo primero, una de las obligaciones principales es que el día anterior a la elección, el día en este caso 3 de septiembre, deben concurrir a una capacitación, para efectos de que sepan cuál es la labor, para efectos de que sepan dónde está el lugar donde se van a constituir, los horarios, las funciones, como te decíamos, y ese proceso de capacitación es el día anterior y obviamente la ley dispuso que las personas que por primera vez concurran a ser vocales de mesa y deban participar y deban capacitarse,
fuera del monto que se les paga el día de la elección propiamente tal, hay un monto adicional de aproximadamente 7.000 pesos por concurrir a ese proceso de capacitación. Ese proceso de capacitación, aproximadamente y de acuerdo a los últimos comicios que hemos tenido en nuestro país, ¿se hace cada cuántos días antes de la elección? Se hace el día inmediatamente anterior a la elección, es decir, las mesas se constituyen y se capacitan a los vocales nuevos el día 3 de septiembre, el día anterior. Bueno, cada persona es responsable, Williams, de actualizar su domicilio electoral. Eso es un tema más que claro para poder ejercer el derecho a sufragio en una comuna determinada y respecto también de un distrito o circunscripción específica. Ahora, ¿qué pasa si alguien emplea maliciosamente nuestro domicilio? A ver, en el caso del domicilio electoral, uno tiene que tener, por decirlo de alguna manera, un vínculo objetivo. Es el lugar donde efectivamente vivo, es el lugar donde trabajo, es el lugar donde estudio. Entonces, uno puede actualizarlo, como tú dices, en las etapas previas al proceso electoral, para efectos de poder participar, como tú decías, y se me asigne una mesa, se me asigne una circunscripción, se me asigne un distrito, para participar en las distintas elecciones. Obviamente, si uno emplea maliciosamente el domicilio electoral, por ejemplo, como se suele utilizar, y por eso la ley lo sanciona, para votar en otra comuna, para votar en otra circunscripción, para efectos de favorecer un candidato u otro, eso está penado por ley, es un delito, y obviamente uno tiene que hacer la denuncia a la autoridad correspondiente, fiscalía, policía, y también puede hacer la denuncia ante el servicio electoral, porque también se podría estar cometiendo algún tipo de infracción o delito electoral directamente. Entonces, es deber de todo ciudadano, como tú decías, actualizar nuestro domicilio. Si nosotros no lo hacemos, el servicio electoral generalmente se rige por el domicilio, que por ejemplo nosotros declaramos cuando fuimos a renovar nuestra cédula de identidad, cuando fuimos, por ejemplo, obtuvimos pasaporte y declaramos ese domicilio. Obviamente es un deber de nosotros dar un domicilio real y, como decíamos, con un vínculo, en este caso, objetivo a un lugar, porque en mi casa realmente, porque en la comuna en que trabajo, porque en la comuna en que estudio, que son las distintas posibilidades que la ley electoral hoy día nos entrega a los ciudadanos para efectos de que se nos asigne una mesa y un local de votación. Estamos conversando esta hora en ADN Te Acompaña con Williams Valenzuela, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas, con respecto al domicilio electoral. Williams, han habido casos de personas que han declarado domicilio electoral falso ante el servicio electoral. ¿Cuáles son los castigos o las sanciones que la ley pena a quienes declaren justamente este domicilio electoral falso ante el CERVEL? A ver, es un delito, claramente así está establecido en la ley electoral, de la ley que regula los registros y las declaraciones, en este caso de domicilio. Es un delito, tiene una pena bastante baja, pero en sí es un delito y además uno se puede exponer a multas u otras sanciones porque no solamente es un delito, sino que también es una infracción electoral, como en este caso lo señala expresamente la ley, si yo, como tú decías, declaro un domicilio falso o hago que una persona, por ejemplo, declare cierto domicilio electoral para efectos de, en este caso, como se suele decir en el lenguaje electoral, de acarreo de votos, por ejemplo, para favorecer una candidatura, hago que gente que vive en una comuna la traslado a otra comuna y damos un domicilio en ese sentido. Así que es un delito, como te digo, es denunciable y es perseguible por la autoridad. Si yo, por ejemplo, descubro que alguien utilizó mi domicilio para efectos electorales, lo puedo denunciar sin ningún problema, como te digo, en fiscalía, en las policías y también ante el servicio electoral para que se hagan las investigaciones y obviamente establezcan las sanciones correspondientes. ¿Y en tiempos de campaña han ocurrido este tipo de casos? Lo que sucede es que los domicilios electorales, el servicio electoral para efectos de determinar el padrón, esto se hace con mucha anterioridad al proceso electoral. Estamos hablando de 120 días aproximadamente anteriores a la elección. Por lo tanto, no sé, el periodo de campaña propiamente tal, como sabemos, comenzó el 5 de agosto pasado con la franja electoral, los voluntarios, las palomas que hemos visto en los distintos lugares de la ciudad.
Entonces, en estos minutos es imposible que uno pueda modificar su domicilio electoral porque los padrones, en definitiva, ya están cerrados, y en base a estas informaciones que hoy día, por ejemplo, 13 de agosto, que se transformó en una fecha muy relevante, y tú lo comentabas en los bloques anteriores de este programa, es que se nos asignaron los locales de votación nuevos, de acuerdo a la nueva legislación, que se georreferenciaron, se asignaron las mesas nuevas, y ahí es un hecho bastante, se cambia la tradición de estas mesas B o M, varones, mujeres, que tradicionalmente existían en nuestro país, y hoy día simplemente conocemos mesas con números, son mesas mixtas y son mesas asignadas alfabéticamente, es decir, si mi apellido comienza con A, en mi local de votación seguramente voy a hacer la mesa 1, si mi apellido comienza con Z, voy a hacer la mesa 60, 70 u 80, una de las últimas mesas que se están asignando. Pero es bastante relevante respecto a esto de la georreferenciación. Hoy día escuchaba las declaraciones de Andrés Tagle, quien es el presidente del directorio, en este caso quien dirige el servicio electoral, y el proceso de georreferenciación solo alcanzó el 68% a nivel nacional. En las urbes, en los territorios urbanos, llegó a un porcentaje mayor, cerca del 75%, pero en las zonas rurales solo alcanzó un 45%. Entonces, este es un proceso que va a ir avanzando. En mi caso, por ejemplo, personal, yo quedé hoy día en un local de votación más lejano al que tenía anteriormente, pero se entiende de que estamos en un proceso, en este caso, de actualización, en un proceso que obviamente va a ir depurando, porque el espíritu de la legislación me parece excelente, que es acercar los locales de votación, que una familia que vive en el mismo domicilio puedan votar todos juntos en un mismo recinto. La idea es que ojalá la gente pueda llegar a pie, no use el transporte público. Vimos la segunda vuelta pasada los problemas que hubo en la región metropolitana, principalmente respecto de una suerte de déficit que se denunció en su minuto de transporte público para que las personas pudieran acercarse y puedan participar, y sobre todo en un proceso electoral, en este caso tan relevante como el del 4 de septiembre, pero adicionalmente que es un voto obligatorio. Entonces, eso es bastante importante. Y lo más relevante, y yo aquí también, tú lo has ido exponiendo, la gente puede consultar en la página web del CERVEL su nuevo local de votación, su nueva mesa donde va a sufragar, pero no todos tienen acceso a Internet, y es muy importante que existe un número telefónico que la gente puede consultar, que es el 600-6166, atiende todos los días de 8 de la mañana a 22:30, que lo dispuso el servicio electoral. Así que yo creo que sobre todo las personas mayores que no acceden a Internet con mayor facilidad puedan en definitiva informarse y puedan saber cuál es su mesa y cuál es su nuevo local de votación, porque como tú lo planteabas muy bien, el voto es obligatorio y nos vemos expuestos a sanciones y a multas. Williams, bueno, tengo preguntas de nuestros auditores para responderlas brevemente. Dice por acá, preguntan cómo un llamado a vocal, preguntan cómo un llamado vocal puede excusarse para no serlo. A ver, la ley electoral establece causales específicas por las cuales las personas se pueden, en definitiva, excusar. Lo primero, fecha. Yo creo que ahí es muy relevante. Los días 16, 17 y 18 de agosto, es decir, el 18 de agosto es la fecha fatal en que las personas, en definitiva, se pueden excusar. Uno se excusa ante la Junta Electoral respectiva. Hoy día, y esto, bueno, a ver, son cosas positivas que dejó la pandemia, la excusa uno la hace de manera electrónica. Uno envía un correo electrónico a la Junta Electoral respectiva. Y, por ejemplo, causales de excusa son tener más de 60 años de edad, tener al cuidado niños menores de 2 años, tener al cuidado personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales, ser, en el fondo, una mujer que pueda estar embarazada, estar en el día de la elección a más de 300 kilómetros del lugar donde me tocaría desempeñarme como vocal de mesa, que ese mismo día yo tenga que desempeñar otras funciones relacionadas con el plebiscito. Puedo desempeñar funciones en el servicio electoral, hay personas, por ejemplo, como las Fuerzas Armadas que custodian. Entonces, son distintas causales, y lo más importante, como te digo, hoy día lo hace por correo electrónico. Uno busca en el mismo servicio electoral o puede googlear Junta Electoral, no sé, Junta Electoral de la comuna de Maipú, Junta Electoral de la comuna de Providencia, etcétera, y le va a aparecer el correo electrónico donde
tenemos 3 días las personas para excusarse, como decíamos, el día 16, 17 y 18 de agosto próximo. Las personas tienen que, en definitiva, enviar un correo, acompañar el documento respectivo que acredite. Por ejemplo, si soy padre o madre de un niño menor de 2 años, acompaño el certificado de nacimiento respectivo y me excuso ante mi junta electoral correspondiente. Otra consulta que nos llega a través del WhatsApp, Williams, y agradecemos obviamente tu disposición a responder estas preguntas que tienen nuestros auditores. Dice: hola, mi papá adulto mayor lo cambiaron, pero pensamos que era a una escuela rural, que le queda casi al lado de su casa, y no lo mandaron a otra escuela rural que le es más difícil llegar si no tienes vehículo. Esto ocurrió en la comuna de San Clemente. A ver, lamentablemente ya no existe ningún periodo o proceso de reclamación respecto del domicilio electoral, ni mucho menos del local o mesa que me asignaron. Puede que en este proceso de georreferenciación y sobre todo de creación de nuevos locales de votación, sobre todo en áreas rurales, como preguntan ahí de San Clemente, que conozco muy bien porque yo soy de San Javier. Saludos para la gente de San Javier, entonces. Muchas gracias. Entonces, se crearon nuevos locales de votación, sobre todo en sectores rurales, y puede ser que, sobre todo, y aquí, como decía una persona de la tercera edad, estas personas, cuando se inscribieron, recordemos que antiguamente uno se inscribía en los registros electorales porque el voto era obligatorio para quienes estuvieran inscritos, así era la tradición hace varios años atrás. Puede que haya declarado un domicilio distinto al que hoy día realmente tiene. Entonces, el siguiente proceso electoral, después obviamente del plebiscito del 4 de septiembre, la persona puede actualizar su domicilio ante el servicio electoral, siempre está disponible, pero hoy día, como te digo, no existe proceso de reclamación respecto de lo que es el local y mucho menos respecto de la mesa que me pudo haber asignado el servicio electoral. Y finalmente, Williams aquí dice: hay otra historia de varios adultos mayores, esto ocurrió en La Serena, que los enviaron a casi 23 kilómetros de distancia de su domicilio los locales de votación. Sí, como te digo, y aquí yo también en la mañana, cuando leía las noticias y antes de escuchar a las declaraciones del directorio del servicio electoral, esto se debe a que lamentablemente la georreferenciación no llegó al 100% y sobre todo en sectores rurales alcanzó solo el 45%. Y el resto, en definitiva, se asignó de acuerdo a las capacidades, de acuerdo a los aforos que tenían los distintos locales de votación. Y lamentablemente, y me ocurrió a mí en el caso concreto, y yo votaba en un colegio que me quedaba muy cerca de mi domicilio, y hoy día voy a votar en el gimnasio municipal de mi comuna, pero que me queda mucho más lejos de mi domicilio. Es porque, lamentablemente, como te digo, la georreferenciación no fue al 100%, y este es un proceso como de cambio que obviamente puede tener algunos problemas y puede haber lamentablemente afectado a algunos ciudadanos. Así que, pero como insisto, el espíritu de la ley lo comparto 100% y esperemos que en los siguientes procesos electorales que enfrentemos en el futuro, la georreferenciación llegue lo más cercano al 100% y podamos, como te digo, concurrir a votar en familia, todo a un mismo recinto, ojalá caminando, que es lo que en definitiva inspiró este cambio en la legislación electoral. Ahí estábamos entonces con las dudas relacionadas al cambio de domicilio electoral y esta norma que georreferencia nuestras casas, nuestros domicilios con el local de votación más cercano, junto a Williams Valenzuela, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas, a mucho menos de un mes de que nos reencontremos los chilenos y chilenas en el voto a través del plebiscito nacional el próximo 4 de septiembre. Williams, muchas gracias por conversar con nosotros y atender las consultas de nuestros auditores en ADN Te Acompaña. No, muchas gracias a ti. Y solo lo último, por favor, un segundo, que el próximo 20 de agosto nos tenemos que volver a revisar en el servicio electoral porque se designan los vocales reemplazantes. Claro, los vocales reemplazantes. Así que eso, muchas gracias a ti y obviamente un saludo a todos los auditores. Por supuesto, y no hay que cantar victoria a la gente que no ha sido asignada vocal de mesa, porque de repente la sorpresa puede llegar ese día 20 de agosto, así que estar muy atentos. Muchas gracias, Williams.
Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 7 de la tarde con 59 minutos. Sí, pues sí, bueno, fuera de broma, el 20 de agosto hay que estar muy atentos si usted salió o no salió definitivamente vocal de mesa, que eso también importa mucho, ¿ya? Así que recuerde que esta es la primera revisión, hoy sábado 13 de agosto, y el 20 de agosto, es decir, la próxima semana, usted tiene que volver a revisar sus datos si es que no han sido modificados de cara obviamente al plebiscito del próximo 4 de septiembre.